Somos Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Brahim Nasser y bienvenidos a este capítulo 3 o parte 3 de esta charla. No le quiero llamar curso, me resisto todavía, sobre generadores. Ya hemos tenido 2 capítulos, ¿cierto?, en que hemos visto un poquito de teoría. Nos falta muy poco para terminar la teoría. Y es lo que quiero hacer hoy y a ver si comenzamos a ver un poquito de cositas en la práctica. Algunos tips que tenemos que saber respecto a los generadores, ¿cierto? Así que bueno, si estás interesado, te invito. Vamos. Bien, vamos a buscar en dónde quedamos la última vez, me parece que fue en esta. La anterior, exacto, ahí estuvimos viendo las aberraciones de las pérdidas en los AFG, los DBS, ¿cierto? A diferencia de los AWG que podían ver todo. Pero hagamos una suerte de resumen muy general. Vamos. Dijimos que los generadores en realidad los podíamos dividir en de funciones o señales bajas, ¿cierto? O de audio si ustedes quieren. Y aunque de audio, ya, señales bajas. Y los de alta frecuencia, ¿cierto? O los de RF. Que a los primeros le llamábamos generadores de onda, los bajos, y de señales, los altos. Bien. Dentro de los generadores de baja frecuencia lo habían analógicos y digitales, igual que en los de RF, pero no nos estamos metiendo ahí. Y cierto que normalmente los generadores analógicos, la gracia que tenían era que son más puros, ¿cierto?, en la entrega de su señal, cosa que es natural, porque no tiene esta recomposición de onda a partir de bits como los digitales. Bien. Y que un generador de funciones común y corriente, lo que genera son funciones matemáticas tradicionales, ¿cierto? Así podíamos obtener ondas senoidales, triangulares, cuadradas, dientes de sierra y pulsos. Muy bien, esas eran como las ondas típicas. ¿Se recuerdan que les mostré mi BK Precision antiguo que genera solo eso? Ok. Hay algunos de ellos que tienen la capacidad de llegar a frecuencias un poquito más altas y que incluso se pueden modular llegando al segmento de RF, pero no son generadores de RF propiamente tal. Ok, hasta ahí estamos bien. Después dijimos que con el advenimiento, ¿cierto?, de la electrónica digital comenzaron a salir obviamente los generadores de funciones digitales y que ahí los dividíamos en 2: generadores de funciones arbitrarios y los generadores de formas de ondas arbitrarias, y ahí sí que teníamos ya algunas diferencias importantes entre ellos, ¿se recuerdan? Bien. Un generador de funciones arbitrario no es otra cosa que un generador de funciones, es decir, puede generar las funciones matemáticas tradicionales, las mismas senoidales, triangulares, dientes de sierra, cuadradas, en fin, pero además tienen la capacidad de generar ondas arbitrarias, es decir, al arbitrio nuestro, es decir, la que se nos ocurra o la que necesitemos, ¿ok? Porque nosotros podíamos crear una señal que no necesariamente se corresponda a una función matemática determinada. Y eso sí lo podíamos hacer en los generadores de ondas arbitrarios, porque en el fondo, aparte de generar las funciones típicas, generan la onda que nosotros queramos. Ok. Sin embargo, teníamos 2 tipos de generadores: los de funciones arbitrarias y los de formas de ondas arbitrarias. ¿Cuál era la diferencia entre aquellos? Es que uno tenía el reloj fijo y el otro el reloj variable. ¿Ok? Bien. El fijo eran los AFG, Arbitrary Function Generator. Le dije, la F, métasela aquí, de fijo. Y los AWG, Arbitrary Waveform Generator, o generador de ondas arbitrarias, son de reloj variable. Por lo tanto, cuando tenemos una onda guardadas en términos de muestras durante todo su ciclo, ¿cierto?, el generador que es variable, tú al variarle la solicitud de frecuencia fuera, siempre va a leer la misma cantidad de onda. Por lo tanto, si en esa muestra que está guardada en memoria hay una aberración, el AWG siempre la va a leer, por cuanto siempre va a leer todos los puntos que están guardados en esa memoria, por cuanto su reloj es variable.
Por lo tanto, siempre se va a ajustar a la frecuencia que nosotros le pidamos o le exijamos que entregue la onda en su salida. Bueno, en los AFG la cosa funcionaba de manera distinta, ¿se recuerdan? Al tener el reloj fijo, frente a una solicitud de cambio de frecuencia en la onda de salida, lo que va a hacer un desplazamiento, ¿ok? De lectura en su memoria, de tal manera de tratar de reproducir la onda lo más fielmente posible, pero no necesariamente siempre va a leer los mismos puntos. O sea, de hecho, esa es la idea, que no los leas, que no lea siempre lo mismo, ¿cierto? Para que la onda de salida se refleje a lo que nosotros le estamos pidiendo que genere. Por lo tanto, si en esa X cantidad de puntos que están guardadas en la memoria hay un punto que es dispar con los demás, que se escapa, que es una aberración, como ya lo hemos dicho, probablemente la FG no siempre lo va a leer, no en todas sus lecturas, en todas sus pasadas. ¿Se entiende aquello? ¿Correcto? Eso ya lo vimos, hasta con unos dibujitos. Por lo tanto, decíamos que los AWG, los de reloj variable, eran muy buenos para poder reflejar transientes, ¿cierto? Y como siempre leen los mismos puntos, también tienen la capacidad de poder generar formas de ondas que son complejas, a diferencia de los AFG, que si bien es cierto, no son muy buenos para el tema de las transientes, por lo que ya hemos dicho, ¿cierto? Sí son muy estables y además son muy rápidos en sus cambios. Podemos pasar de una frecuencia de onda de salida, de una frecuencia A a una frecuencia B de manera muy rápida, porque no hay que ajustar ningún reloj, solo el ángulo, solo la fase con la que se está leyendo su muestra. Por lo tanto, ese es un resumen muy general, digamos, de todo lo que hemos visto hasta este minuto. Bien, entonces aquí un AG como una F. Es decir, un generador arbitrario como un generador de funciones. Los generadores arbitrarios obviamente los podemos utilizar como generadores de funciones, por cuanto vamos a poder generar una onda senoidal, una triangular, una diente de sierra, un cuadrada y un pulso, y sin duda muchas otras cosas, tal como lo hace un generador de funciones. La gracia está en que el arbitrario permite hacer más ondas, tal como dice la lámina, ya que incluye la opción de trabajar como un generador de funciones y generar ondas convencionales como senoidal, rampa, cuadrada, triángulo, en fin, todo lo que acabamos de decir. Y también se pueden disponer de tiempo de subida, bajada, sin de X, exponencial, en fin. Cositas que las vamos a ir viendo paso a paso. Y en la siguiente lámina, ¿para qué sirve un generador de ondas arbitrarias? En realidad, no todos los técnicos electrónicos o no todos los electrónicos necesitan un generador de funciones. Por cierto que no. De hecho, no sé, pues alguien que se dedique, por ejemplo, solo a rutear placas de circuito impreso, como lo dice ahí en alguna parte de la lámina, no requiere un generador de funciones. Pero alguien que calibra equipos sí lo requiere. O alguien que le gusta trabajar en servomotores o ese tipo de cosas, ver los PWM, cómo se comportan los motores según el ancho de pulso. Pucha, viene de perilla un generador de funciones. En fin, si tú quieres ver qué tan preciso puede ser algún otro instrumento, también un generador de funciones se podría utilizar muchas veces como un patrón, ¿ok? En algunos generadores de funciones podemos incluir ruido a la señal, por lo tanto podríamos ver cómo se comporta un equipo frente a una señal ruidosa, por ejemplo. En fin, tiene muchísimas aplicaciones. Dice, a ver, el uso que podemos dar un generador de forma neutral son inimaginables. Los de síntesis digital directa, DDS, recuerden que los DDS es un AFG, de reloj fijo. ¿Okay? Podrán crear señales con desfases controlados con precisión, lo que ya habíamos dicho. Todos son muy buenos en eso. Esto permitirá crear ondas senoidales polifásicas o simular la señal de un sistema de motor de reacción. Eso me suena así como Mad Max. Otra opción es la modulación avanzada de canal a canal. Sí, los DDS es una de sus características. Abajo dice lo que ya dije.
Valga la redundancia, no todos los técnicos necesitan un generador, dependerá del tipo de electrónica que realice. Algunos técnicos de reparación usan el método de prueba y error, simplemente saben la falla por su propia experiencia, por lo que van directamente a cambiar componentes. Otros electrónicos se dedican a rutear circuitos para crear PCB y tampoco lo necesitarán. Pero bien es cierto que como un motor desea cierta frecuencia controlándolo por otra, se puede necesitar un generador cuando quieres saber cómo se va a comportar el circuito inyectando una señal, o sea, cómo se comporta el PWM, que es lo que acabo de decir. Y claro, no sé, hoy día podríamos estar, por ejemplo, diseñando una fuente de poder, switching, y podemos con esto generar el pulso, el PWM, para poder variar la salida, qué sé yo. Hay infinidad de aplicaciones que cada uno dentro de su ámbito se empieza a cranear, ¿cierto? Cada uno de nosotros, de ustedes, ya debe estar pensando en dónde poderlo ocupar. Y bueno, queridos amigos, me parece que en lo que es teoría no hay nada más. Ah, no, sí, hay una importantísima. La velocidad y la resolución. Vamos con esto. Por favor, observen la siguiente lámina. Esta lámina se me había quedado en el tintero. Se me había quedado en el tintero y la verdad las cosas es que es bastante importante. Velocidad y resolución. Tal vez son los dos aspectos más importantes en un generador de funciones. Bueno, a la hora de adquirir un generador de funciones hay muchas cosas en las que hay que fijarse, que ya vamos a ir a eso. Pero dentro de sus características básicas, de su concepción, son estas dos. Una es la velocidad y la otra es la resolución. Tal como dice la lámina, al seleccionar el generador, lo primero que se debe considerar es su precisión. Alguien puede decir, no, más importante es la exactitud que la precisión. Es que pasa lo siguiente, que la exactitud es, ¿cierto?, que tanto lo que indica que estás generando se condice con lo que realmente es, ¿cierto? Si genero 1 kHz, que sean efectivamente 1000 Hz, y ojalá no sean 1001, como alguien que yo conozco en este grupo, en este canal. Pero la precisión, normalmente uno lo asocia en un instrumento, por ejemplo en un multímetro, ¿cierto?, a cuántos dígitos tiene. Y acá, perdón, la cosa es más o menos similar, pero no es igual. Porque la precisión va a estar dada por dos aspectos. Una es por su velocidad, que normalmente es horizontal, ¿cierto?, en el eje de las ordenadas, y la resolución en el eje de las abscisas, es decir, en la amplitud. Y en la amplitud, ahí vamos a hablar de una resolución a cuántos bits. En el fondo estamos hablando, ¿cierto?, cada cuántos pasos de la señal analógica van a ir saliendo estos pulsos digitales. Vamos en orden. Partamos por la velocidad tal como está en la lámina. Dice, es una característica muy importante, ya que será indicador de la tasa de repetición máxima de la onda, dependiendo tanto de la frecuencia de reloj como de la longitud de onda. Cuando hablamos de longitud de onda, no es la longitud de onda que nosotros estamos acostumbrados a denominar, ¿cierto?, que en este caso sería en metros. No. Cuando hablamos de longitud de onda, en este caso, es por cuántos puntos está compuesta la onda. Si es una sonoidal, ¿cierto?, en cuántas partes la vamos a dividir para ir haciendo las lecturas de sus amplitudes. Bien, entonces, entendiendo por aquello como longitud de onda, es decir, una onda de 1000 puntos, ¿ven? Es decir, un ciclo de la senoidal la dividimos en 1000 partecitas, con una frecuencia de 25 MHz nos dará una tasa de 25 kHz. ¿Qué significa eso? Que si el reloj está a 25 MHz millones de veces en un segundo, como son 1000, esos 25 millones, ¿cierto?, lo tengo que dividir por 1000 y me quedo con 25 kilos, 25.000. ¿Por qué? Porque en un segundo, si mi reloj está a 25 MHz, me va a leer 25 kiloveces los 1000 puntos. ¿Se entiende? Porque por cada Hz va a ir haciendo una lectura, ¿cierto? Un punto, otro, pum. Entonces, si mi onda tiene 1000 puntos en la senoidal en un ciclo, mi reloj está a 25 kHz, la salida va a ser a 25 kHz, leyendo todos y cada uno de los puntos. Eso es la velocidad.
Y la resolución tiene que ver, como ya dije, con el eje de las abscisas. Perdón, de las coordenadas. Ay, estoy al revés, no me hagan caso. Abscisas abajo, eje X. En el eje Y, las coordenadas. Bien, en el eje Y, entonces, ¿cierto? La amplitud de la señal, ¿cierto? Es lo que tiene que ver con la resolución. Por ejemplo, esto va a depender, qué tan precisa va a ser o exacta va a ser la salida, va a depender de qué voltaje máximo yo le digo al generador que me genere. Por ejemplo, imagínense ustedes el caso de que yo le pido que la señal de salida tenga un nivel de 10 voltios. Ok, 10 voltios. Esos 10 voltios me lo va a dividir en una X cantidad de puntos, ¿cierto? Dentro del eje de las coordenadas, del eje Y. Bien. ¿Y en cuántos puntos va a ser? Va a depender de la cantidad de bits que sea el decodificador o el codificador. Si es a 10 bits, van a ser 1024 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 elevado a 10 son 1024, es decir, de 0 a 1023. Por lo tanto, esos 10 voltios me lo va a dividir en 1024 pasos. Por lo tanto, cada paso va a ser de 0,0097 voltios, es decir, 9,7 milivoltios. Aproximémoslo a 10. Cada saltito va a ser de 10 milivoltios, que no es poco. No es poco. Pero, si lo llevamos a solo 1 voltio peak, dividido por los 1024, obviamente se me corre un 0, es decir, 0,97 milivoltios. Por lo tanto, es decir, 1 milivoltio. Tendríamos entre un paso y el otro 1 milivoltio, que es poco para la gran mayoría de las pruebas que vamos a hacer, pero sigue siendo harto. Es decir, es un error importante. Eso es si es que nuestro generador tuviese un decodificador a 10 bits. Ahora, por ejemplo, en este caso en el Juntec, en el PCG 9080 aquí me dice que es a 14 bits y que es de 300 megasamples por segundo. Es decir, su velocidad de lectura es de 300 megasamples por segundo. 300 millones de puntos en un segundo. Ahí saquen ustedes sus cuentas. ¿Qué tan precisa va a ser la salida? Evidentemente va a depender de cuántos puntos tenga un ciclo. Ya. Y que en la escala vertical tienen entonces una resolución de 14 bits. 14 bits ya es bastante más, porque eso es 2 elevado a 14. Y 2 elevado a 14 son 16.384. Ok. Si yo tengo los 10 voltios y lo divido por los 2 elevado a 14 bits, me da 6.1 elevado al exponente menos 4. Ench, 610 microvoltios. Entonces, los pasitos están bastante más contiguos, ¿no? Por lo tanto, eso va a hacer que la onda sea mucho más suave. Por lo tanto, es importante saber a cuántos bits es la resolución de la escala vertical. Bien. Bueno, acá la lámina lo dice. A través del convertidor digital analógico describiremos la amplitud en número de bits. Como por ejemplo, a 10 bits nos dará 1024 pasos de amplitud y a 14 bits la cantidad exacta será 16.384. Es decir, 2 bits más y la cosa crece bastante. El detalle crece bastante. ¿Se entiende, queridos amigos? Entonces, si yo necesito que la onda tenga hartos niveles de tensión, necesito mayor cantidad de bits. Si voy a guardar ondas con muchos puntos de referencia para crear ese ciclo, obviamente necesito velocidades de relojes mayores. Y a eso se refiere la velocidad y la resolución. Perfecto. Bien, veamos. ¿Qué me debo fijar en un generador de funciones a la hora de comprar? Bueno, primero, saber cuáles son los voltajes máximos de salida. Siempre recuerden que el fabricante o el vendedor
por un tema comercial, siempre nos va a indicar en pantalla o en primera línea, en primera fila, ¿ah? los datos o los valores de cuando el generador genera ondas senoidales, porque esas siempre son más amplias, siempre tienen más amplitud, siempre tienen mayor frecuencia, en fin. Pero conforme la onda se empieza a complicar, los valores comienzan a bajar. Ahora, estos valores que el fabricante o el vendedor me da para la máquina, siempre son, como ya dije, los senoidales, ¿cierto? Pero no siempre son válidos para otras formas de onda, especialmente lo referido a la frecuencia. La amplitud, algunos generadores de funciones sí son capaces de entregar la misma amplitud en distintas formas de onda. No todos, ¿ah? Hay algunos que yo me he dado cuenta que no. Tú le cambias la forma de onda y varía su frecuencia máxima que es capaz de entregar. Eso evidentemente depende de cada equipo en particular. Por eso hay que leer los manuales. Bien, en el fondo, ¿qué les quiero decir con esto? Que tengan cuidado con los datos que entrega el fabricante, porque te dice, este equipo, este generador de funciones llega a 80 MHz y a 25 volts peak to peak. Es verdad, pero bajo ciertas condiciones, no siempre. ¿Se entiende? Bien, si yo aumento mucho la frecuencia, normalmente no puedo setear los máximos niveles de tensión. Si puedo setear los máximos de nivel de tensión, no puedo setear la máxima frecuencia. El manual te dice, una onda senoidal, bueno, es que la senoidal es la por default, por lo tanto los valores que te va a indicar va a ser senoidal, pero te va a decir, en triangular, ¿cierto? La máxima tensión, la máxima frecuencia es, no sé, 80 MHz, pero a 3,6 voltios peak to peak, por ejemplo. O en esta forma de onda, lo máximo que es capaz de llegar es hasta, no sé, 10 MHz, no los 80 que dice aquí. Ok. Bien. Como lo que vamos a ver ahora son señales que vamos a generar y las vamos a ir viendo en el osciloscopio, para poder ir comprobando lo que el generador dice, lo que está entregando. Es muy importante que sepamos lo que es el valor peak, el valor peak to peak, el valor RMS, en fin, el valor top, el valor min, el valor base. Todo esto lo vimos en el capítulo 0 del curso de osciloscopio. Así que quienes no tengan el expertise en este tipo de terminología, les pido que por favor vayan a ese capítulo para que al menos repasen ese tipo de conceptos, de jerga técnica, ¿ok? A la hora de poder ver niveles de ondas. Vamos a comenzar a ver varias cositas y vamos a ir viendo algunas falencias que tienen unos con otros. Estábamos viendo entonces, ¿cierto?, qué yo le podía pedir al generador de funciones a la hora de adquirirlo. Bueno, una es la frecuencia máxima, otro es el voltaje máximo, otro es si le puedo colocar un offset o no, es decir, que la señal no necesariamente esté centrada en el eje cero. Abscisas, ahora sí. ¿Cierto? ¿Qué tan centrada está en el eje cero? Que yo le puedo poner una tensión de offset, en el fondo agregarle una DC, ¿cierto? Si me puede generar trenes de pulsos o no, la señal burst, ¿cierto? Burst. Si esa onda la puedo modular o no la puedo modular. Hay muchos también que permiten modulación, pero solo con un tono interno, no con una modulación externa, con una señal de afuera. Por ejemplo, yo podría colocar ¿cierto?, mi generador de funciones generando una onda senoidal dentro del espectro de la radio AM, que cualquier generador lo hace porque la radio AM parte muy bajo en frecuencia, hoy en día. Por lo tanto, casi todos los generadores son capaces de generar señales en ese rango de frecuencia. Perfecto. Si yo quiero ir con una radio, buscar la señal, ¿cierto?, sintonizarla, lo voy a poder hacer. Si no modula, la radio va a quedar callada, ¿cierto? Y cuando llegue al momento de que concuerda la frecuencia, se va a callar. ¿Se entiende? Cuando pasemos por ahí. Bien, si le puedo generar un tono de 1 kHz, ¿cierto? Cada vez que sintonice la radio va a sonar el pito de 1 kilo. Bien, ese tono de 1 kilo sería un tono interno que genera el propio generador, ¿cierto? En que yo le digo, genéreme una onda senoidal de tal frecuencia y modúlamela con este tono a tal porcentaje. Lo vamos a hacer.
Pero también sería interesante, ¿cierto?, poderle colocar a esa señal que estoy generando una modulación, por ejemplo, en amplitud, pero con una señal externa, que yo se la ingrese de afuera, porque podría ingresar hasta, por ejemplo, un micrófono amplificado, obviamente, ¿cierto?, y poder hablar y escucharme en la radio, como que si fuese una estación de radio FM. Entonces, una de las cosas deseables es justamente esa, que tenga modulación externa. Para alguien, bueno, no sé, cada uno tiene sus aplicaciones. Lo otro es que muchos generadores de funciones también son contadores. Por lo tanto, en lugar de generar una señal de X frecuencia, ¿cierto? Yo le puedo ingresar una frecuencia a ese generador y que me diga de qué frecuencia es. Importantísimo, en el fondo tienes dos instrumentos en uno. Uno, un generador de funciones, y dos, un contador, un frecuencímetro. Otra cosa bastante interesante otra función interesante que uno le puede pedir a un generador de funciones es poder generar un sweep, un barrido, generador de barrido, sweep generator. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tengamos un filtro queremos ver cómo se comporta, si es paso alto, si es paso bajo, si es un filtro de muesca, ¿cierto? En fin. Y para eso necesitamos que el generador genere desde una señal A a una señal B muy rápidamente. Cosa que nosotros podamos medir en el osciloscopio al otro lado en qué segmento de esas frecuencias el filtro actúa, ya sea atenuando los altos, atenuando los bajos o atenuando una muesca, un filtro NOC. Otra función que tiene, por ejemplo, este equipo es el de VCO, o en que la frecuencia de salida se va a corresponder a una tensión de entrada. Yo le voy a aplicar un voltaje continuo, ¿cierto? Y dependiendo de qué valor tenga ese voltaje, va a ser la frecuencia de salida. Entonces voy a tener un oscilador controlado por voltaje. Perfecto. Obviamente, cuantas más características tenga el generador, más costoso es, sin lugar a duda. El Clayk y el DDS que tengo allá, que es bastante bueno, pero por ejemplo no modula externo. Y me di cuenta mucho después de que los compré. Cada osciloscopio normalmente trae su generador de funciones, no todos, pero algunos sí, que también los vamos a ir viendo conforme vayamos haciendo las pruebas. Yo creo que hoy día con que generemos senoidal, con eso me doy por pagado para ir viendo la diferencia entre unos y otros. Otra cosa deseable en un generador de funciones es que ojalá tenga dos canales. Y aquí ya empiezan a fallar los osciloscopios. Normalmente traen un canal. Algunos osciloscopios tienen dos canales. Como por ejemplo el MSO que tengo acá, se tiene dos generadores de funciones independientes. Que son independientes hasta por ahí. Aun cuando sí los puedo traquear. Y cuando un generador de funciones tiene dos salidas, la gracia está en justamente eso, que si bien es cierto, es deseable que sean independientes, que yo pueda estar generando una onda cuadrada de 1 kilo en una de las salidas y una onda senoidal de 10 kilos en la otra salida, ¿cierto? Que de alguna manera yo los pueda traquear para poder sincronizarlos entre ellos. De tal modo, por ejemplo, de poder hacer una modulación de fase. O poder tirar una onda senoidal y luego otra desfasada en 90 grados. Cosa que espero que también lo vamos a ir haciendo. Vamos con calma, porque ya me he referido a varios conceptos y no quiero que nos abrumemos. La idea de hoy es que comencemos a generar señales, ¿les parece? Bien, voy a tomar un cafecito y vamos con la segunda parte. Vamos. Bien, muchachos, vamos a comenzar entonces a trabajar con este equipo, que es el Juntec PSG 9080, que nos dice que es a 300 megasamples por segundo y que tiene una resolución de 14 bits. Ok. Si ustedes observan aquí en sus terminales, tiene una señal de modulación, una entrada para una señal de modulación, una señal externa, input. Ya vamos a ver cuándo se usa cada una de las entradas. Y como output tiene un canal 1 y un canal 2. Perfecto. Entonces tiene, bueno, aquí la tecla de navegación, ¿cierto? Un node general
con el cual yo modifico los valores. Con esto me puedo mover aquí en los menús y con este voy a la casita, al home, ¿ok? Bien, tiene algunas teclas con una segunda función, este para bloquear, este para desbloquear y este para grabar. En fin, la idea no es enseñar a utilizar este generador de funciones. Quiero ver las funciones que es capaz de hacer. Porque cómo funciona creo que ya lo hicimos en un video cuando hicimos el overview o el review al equipo. Vamos. Como tiene dos canales, obviamente la pantalla está dividida en dos, en que en la parte superior está el canal 1, ahí lo indica, y abajo el canal 2. Ok. También me indica en la pantalla que tengo los dos canales activos, por cuanto en sus teclas, en sus soft keys, las dos están en verde. Puedo apagar uno, se apaga acá y queda en rojo aquí, en off. Puedo apagar el canal 2, en fin. Ok, vamos a encender el 1. Bien. Aquí me indica toda la información respecto al canal 1. Me dice que está a 1 kHz, 1.000,000 kHz, 25 voltios peak to peak, que el offset está en 0 voltios, que el data cycle está al 50%, pero eso está en negrita porque obviamente no se corresponde a una función de la onda senoidal. Ahí dice 00 senoidal. Aquí está el dibujito de la onda que está saliendo y su fase que tampoco, que también está en negrita porque obviamente el canal 2 lo tengo apagado, por lo tanto no tiene contra qué comparar la fase de la señal. Perfecto. Obviamente si presiono Wave, que es forma de onda, puedo ir cambiando con el rotatorio. En el 0 está el seno, en el 1 está el square, el cuadrado, pulsos. Fíjense que en pulso ya se me activa el data cycle. Si yo en cuadrada no, porque obviamente no le puedo modificar el data cycle, ¿cierto? En la onda cuadrada, pero sí en la onda pulsante, ahí se me activa. Onda triangular, que tampoco puedo modificar el data cycle. Rampa, CMOS, DC, DevSign, half wave, media onda, como si le hubiésemos puesto un diodo, ¿cierto? Rectificando. Full wave, un puente rectificador de onda completa. Una escala positiva, ladder de escalones positivos, va aumentando la tensión en escalones desde 0 a un máximo. Ahora debe venir la negativa. Bien, ahí está, knuckle ladder. Post trap es como la forma de un filtro vaso bajo, ¿no? Lo mismo pero negativo. Ruido, exponencial, exponencial hacia abajo, falling, ¿cierto? Log rise, una subida, un tiempo de subida logarítmico igual, lo mismo pero invertido, en fall, una señal de sincronismo, que más se parece a una ECG, ¿no? Una onda cardíaca, un multitono, una Lorentz, arbitraria 1, estas son algunas arbitrarias que he hecho yo, arbitraria 1, arbitraria 2, que son puras estupideces, arbitrarias, en fin, no hay más arbitrarias. Y volvemos a hacer. Perfecto. Obviamente lo mismo puedo hacer en el canal 2. Lo segundo es setear la frecuencia. Si ustedes se fijan, me voy a ir acá a 0 y voy a ir aquí, a ver, frecuencia, frecuencia 1 Hz. Ahí está, 1.00. Pero esto yo lo puedo bajar. Es decir, 0.9 Hz, 0.8, 0.7, 0.5, miren. Miren, ahí estoy en una onda de 10 mHz, 0,010 Hz, ¿no? 10 mHz. Este lo puedo bajar en 0, ir al lado y subir a 1 mHz. Y me parece que eso es lo mínimo que voy a generar. 1 mHz. Es decir, la milésima parte de 1 Hz. Es decir, una onda que va muy lentamente creciendo. Y eso, de hecho, lo podríamos ver. Ok. Para poder ir viendo todas estas cosas que estamos seteando, voy a conectar el canal 1. A ver, vamos a hacerlo acá. Porque quiero ir comparando. Lo único que estoy colocando aquí es una copla. Que esto me va a poder modificar seguramente los valores de amplitud. Pero no importa porque lo que quiero es que vayamos viendo algunas cositas. Aquí tengo conectado este osciloscopio, ¿ok? El Rigol. El Rigol DS1054Z. Que lo envió gentilmente la gente de Tesel Chile, representante oficial para Chile de Rigol. Entonces, por acá lo tenemos saliendo hacia el Rigol DS1054Z y por acá lo vamos a hacer entrar al MSO 1054 para ir viendo la onda. Vamos.
Esto es lo primero en que me quiero detener. Que los voltajes que me indica este Juntex son solo peak to peak. Yo lo que puedo setear son voltajes peak to peak. No puedo setear otro tipo de valores. Por ejemplo, un valor RMS, poder decir, mira, yo quiero una onda senoidal de 10 voltios RMS, no lo puedo hacer, o de 1 voltio RMS, no. Tengo que dárselo en peak to peak. Por lo tanto, si bien es cierto, eso yo lo puedo setear al valor que yo quiera, dentro del rango del equipo, por supuesto, no me hagan rabiar. No sé el valor RMS. Claro, si una senoidal yo puedo saber, ¿cierto?, que es la raíz de 2 de su voltio máximo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo 25 voltios peak to peak, esos 25, si yo lo divido por 2, me voy a quedar con 12,5, ¿cierto? Es el máximo. Y si esto yo lo divido por SQR de 2, me voy a quedar con 8.8 voltios RMS, que de hecho es lo que debiera estar en el osciloscopio en este minuto. Veamos. A ver. ¿Cuánto dijimos? 8, ¿no? Perfecto, canal 1. Ok, aquí vamos a bajar. Ah, pero es que la frecuencia que le pusimos es nada. No, le voy a modificar la frecuencia a 100 Hz, solo para ver el tema de la amplitud. Entonces nos vamos acá vamos a frecuencias y le colocamos 100 Hz. Perfecto. Eso ya es más medible para el osciloscopio. Ahora, más medible entre comillas, igual lo íbamos a medir, pero evidentemente esto es más fácil hacerlo. Ahí está, ¿cierto? No le hice un auto, lo estoy calibrando a mano. Bien, el contador me dice que está en 99.999 Hz, le puse 100, por lo tanto está bastante bien. ACRMS 8.73 y en la calculadora habíamos calculado 8.83, 10 milivoltios de diferencia. Impecable. Ahora, si vemos esto, a ver, tengo volt peak to peak, 25.0302 me está cambiando. Y el generador de funciones lo tenemos seteado en los 25 voltios, por lo tanto está bastante preciso. Se observa. Es decir, 25 voltios peak to peak en una onda senoidal son 8.83 voltios RMS. Ahora, bueno, si una senoidal es fácil calcularlo, pero si es otra forma de onda ya se empieza a complicar. Por ejemplo, una triangular. Una triangular debiese ser raíz de 3, ¿no? Por lo tanto, si tengo 25 voltios peak to peak, vamos a borrar esto, 25 voltios peak to peak dividido por 2, eso tengo que el valor peak son 12,5. Y si esto yo lo divido por la SQR de 3, me debiera dar que son 7.21 voltios RMS. Si es la onda con la misma amplitud, con la misma frecuencia, pero triangular. 7.21, veamos. Vamos acá arriba, entonces vamos a Wave, y en Wave la cambiamos por una triangular. Ahí está. Ok, con los mismos 25 voltios peak to peak, veamos los osciloscopios. Si ustedes se fijan, voltio RMS 7.14, yo dije 7.21. Pero claro, me está cambiando aquí constantemente el valor, hay un tema de estabilidad ahí. 7.13, 99.9 Hz. Bien, 7.19, 7.17. ¿Se dan cuenta cómo se está acercando a los 7.21 que calculamos matemáticamente? 7.19. Bien. Vamos a volver a la forma de onda senoidal 1, que es la que estábamos viendo, ¿cierto? Ok. Entonces, lo segundo es que podemos modificar la frecuencia, lo tercero la amplitud. Evidentemente aquí yo le puedo poner la amplitud que yo quiera. Le voy a poner 1 voltio peak to peak. 1, el 2 lo voy a dejar en 0. Ese me fue a 0. 1 voltio peak to peak. ¿Por qué? Porque quiero hacer varias cosas. Entonces, vamos al osciloscopio. Obviamente perdimos la señal porque la escala es muy grande, ¿cierto? Vamos a bajar esto. Ahí sí. 1 voltio peak to peak me dice que es, ahí está, ¿cierto? Peak to peak, 1.01, 350 milivolts. Veamos si es verdad. 1 voltio peak to peak, 1 dividido por 2, 0,5. Y esto dividido por la SQR de 2, 0,353. Es decir, 353 milivoltios. Y el equipo está en 350. Perfecto. Ahora observen lo siguiente. Voy a bajarle un poquito la amplitud vertical. Ahí. Y en el generador de funciones voy a aplicar un offset de 1 voltio. Veamos lo que va a ocurrir. Voy a offset y le colocamos
1 voltio. Y observen cómo la onda se fue hacia arriba. Bajo, ahí está con offset 0. La señal está centrada en el eje X, ¿cierto? Abscisas. Y ahora voy a aplicar 1 voltio. Por lo tanto, debiera irse al segundo cuadro, porque lo tengo en 500 milivoltios por división. Cada división son 500 milivoltios. 0,5 voltios, 1 voltio. De hecho, ahí me lo está indicando el equipo. Esta es la línea de 1 voltio. Por lo tanto, si yo le aplico un offset de 1 voltio, esto debería irse allá arriba. Veamos si es cierto. Vamos. Ahí está. Ahí se fue arriba. Obviamente el sincronismo se perdió un poquito porque se salió de onda ahí, pero ahí la sincronizamos nuevamente, ¿cierto? Y ahí quedamos. ¿Se fijan? Eso está centrado en 1 voltio. Menú off. En 1 voltio centradito. Perfecto. Si volvemos al generador de funciones, me indica que el offset es de 1 voltio. Perfecto. Y no puedo hacer nada más. Sin embargo, a ver la fase. Con el DATI no podemos trabajar porque evidentemente en onda sinusoidal no corre. Pero sí podríamos trabajar con la fase. Para eso tengo que activar mi canal 2. ¿Cierto? Activado. Ok. Y estoy generando una onda. Le vamos a cambiar la frecuencia. Esto le vamos a poner 100 Hz para que quede igual que la de arriba. ¿Cierto? 100 Hz. Vamos a aplicar el mismo voltaje del de arriba. Por lo tanto, me voy a amplitud y le colocamos 1 voltio. Voltio peak to peak. Igual que la de arriba. Pero ahora le vamos a cambiar la fase entre ellas. Y la vamos a dejar a 90 grados. Fase, la de abajo la estoy cambiando a... Pude haber cambiado la de arriba, pero vamos. 75 a 90 grados. ¿Ok? Bien. Para poder medir esto, evidentemente vamos a tener que colocar en la segunda salida, conectarlo al otro canal del osciloscopio. Vamos con eso. Entonces, aquí en el canal 2, esto lo vamos a sacar ahí y conectamos. Podemos conectarlo aquí mismo. No puedo. Vamos a conectarlo acá. Canal 2. Ahí. Perfecto. Entonces activamos el canal 2. La tenemos ahí arriba. Vamos a dejarlo en los mismos 0,5 voltios, ¿ok? Me pasé ahí sí, 0,5 voltios. La posición lo voy a dejar mucho más abajo. Por ahí. Ok. Entonces. Measure. Agregar. Others. Vamos a agregar aquí la fase. Perfecto. Menos 86 grados. Ok. Voy a ir al generador de funciones y le voy a colocar 45 grados de fase. ¿Ok? Entonces, fase 45 grados de fase. Ahí está, 45 grados de fase. Y observen, me dice que tengo una diferencia de menos 44.6 grados. Claro, porque está considerando la 2 menos la 1 y es la 2 la que está corrida. ¿Se fijan cómo se corrió? 0,45. Sigamos a los 90 grados. 45. Ahí estamos en 50. No pierdan de vista acá. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Ajá, me va a ser 180. La quiero bajar. 180 grados. En 180 grados vemos cómo se tocan los picos y las crestas. Observen, lo voy a correr un poquito más abajo. Ahí. Es decir, cuando la onda 1, canal 1 es máximo positivo, la otra es máximo negativo. Cuando es 0 es 0, cuando es máximo negativo en el canal 1 es máximo positivo en el canal 2 y así sucesivamente. Es decir, acá tengo dos señales que son exactamente iguales y que están desfasadas entre ellas 180 grados. Ahora, yo podría ir al canal 1 y cambiarlo, por ejemplo, por una triangular. Veamos qué pasa. Entonces selecciono acá el canal 1, voy a Wave y vamos a cambiar las ondas. Una cuadrada, el siguiente paso es un pulso, el tercero un triangular. Y acá, como podemos observar, estamos generando dos señales que son distintas.
en forma totalmente distinta, una triangular y una senoidal. Es más, le podemos cambiar la frecuencia a uno sin afectar la otra. Vamos a frecuencia del canal 1 y le vamos a poner que esta es de 100, vamos a poner 200 Hz, el doble. 200 Hz. Y obviamente perdí el sincronismo porque está en frecuencia distinta, ¿cierto? Y en este caso el trigger lo tengo activado en el canal 1, me lo dice acá. Podría ir a activar el trigger en el canal 2. Menú del trigger, acá sí, le puedo decir que desde el canal 2, ahí sí. Y obviamente se me debería desincronizar. No, lo bloqueo bien. Perfecto. Acá me está indicando el osciloscopio, ¿cierto? Que el trigger lo tengo activado desde el canal 2 y que está en modo automático. Podría seguir aumentando la frecuencia en el canal 1, está en 200. Frecuencia y le podemos poner, no sé, 300 Hz. Es decir, si bien es cierto, en este caso tengo los dos canales de alguna manera tomados en el generador de funciones para poder comparar la fase de una señal respecto a la otra, son dos canales totalmente independientes. Puedo generar dos señales que tienen, formas distintas de ondas, amplitudes distintas, y frecuencias distintas. Dos canales independientes. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a desactivar el canal 2 porque no lo vamos a usar más. Nos vamos a quedar con el canal 1 en forma de onda, en waves. Si estoy en onda cuadrada, no puedo modificar el duty cycle, ¿cierto? No puedo. Está pegado en 50, por mucho que gire. Pero si la onda es pulso, sí puedo. Pulso, ahí sí. Ahora voy a DATI y aquí puedo modificarlo a mi antojo. Obviamente, un pulso que esté al 50% es exactamente lo mismo que una onda cuadrada. Ahí. Si ustedes se fijan, no cambia en absoluto. Nada. Cuadrada o pulso. El tema está en que yo, estando en pulso, puedo modificar el DATI. Y el DATI ciclo lo podría dejar, por ejemplo, en un 10, mire, 40, 30, en un 10%. ¿Se fijan cómo cambia? Y ahora ya no es lo mismo que una onda cuadrada. Vamos a verificar eso en el osciloscopio. En el osciloscopio voy a dejar fuera el canal 2 porque no lo estamos utilizando. El canal 1 lo vamos a centrar. ¿Y por qué no me centra? No me centra porque tenemos un offset que lo pusimos. Vamos a dejar el offset en 0 para que quede centradito. ¿Okay? Bien, entonces voy a offset y le ponemos 0 voltios. Ahí sí. Ahora sí quedó perfecto. Está totalmente centrado. Vamos a sacar el contador por acá. 300 milivoltios. Y acá tenemos un DATI cycle. Momento, el trigger lo vamos a dejar desde el canal 1. ¿Okay? Canal 1. Canal 1, por ahí está. Perfecto, ¿dónde está el trigger? Ahí está el trigger, perfecto. Ahí tenemos un ciclo de trabajo del 10%. Y eso no está aquí. Vamos a sacar los measures. Add y remove. Vamos a remover primero. ¿Qué vamos a remover? Este porque no me interesa la fase. Remove. Y vamos a agregar measure, add, adicional. Vamos a agregar el... ¿qué vamos a agregar? El ciclo de trabajo. Entonces en la horizontal. El DATI ciclo positivo. Perfecto, ahí sí. Entonces ahora tenemos ahí la indicación del DATI que es 10.003. Ok, vamos a sacar menú. Y aquí tenemos entonces el 10%. Voy a ir ahora al generador de funciones a modificar el ciclo de trabajo. Para eso me voy a DATI. Ahí está en el 10%. Puedo ir de 1 en 1. En realidad puedo ir de 10.00 a 10.01. Es decir, de 10 milésimas de porcentaje. Pero no tiene ningún sentido, son muy pequeños. Así que voy a ir de 10 en 10 para que sea ópticamente más visible en el osciloscopio. Vamos. 10%, ahí está el 10. 20%. 30. Observen cómo eso está modificándose aquí. 30. 40. 50%. Ahí me quedé como una onda cuadrada común y corriente. ¿Cierto? Ahí. O rectangular, como quieran llamarla. 50. 60, 70, 80, 90, 100. En el 100 obviamente me quedé con una DC.
Bien, 90, pero lo voy a dejar en 99. Me voy a correr en los dígitos acá. 99.99, me voy a cambiar a bajar en 90. A ver, 90.0. Bien. Ahí está el 90.00, que acá me dice 90.00. Vamos. 91, 92, 93. Ahí está. 94. Miren que es preciso. 94.006. Acá el generador de funciones me dice 94.00. Va. Decide. Sigamos. 95. Cada vez me estoy quedando con menos ciclo en la parte negativa, ¿no? Es decir, el ciclo de trabajo casi siempre se mantiene arriba. 16. 98. Y ahí ya se me fue. Perfecto. Voy a volver al... Observen cómo está cambiando también, obviamente, su valor de RMS, porque evidentemente el ciclo de trabajo lo estoy modificando. La frecuencia obviamente se mantiene inalterable. Solo, es decir, lo que dura un ciclo, el periodo de un ciclo siempre ha sido igual, que se corresponde a una frecuencia de 300 Hz. No estoy modificando frecuencia ni tampoco amplitud, lo que estamos modificando es el ciclo de trabajo. Y en este punto está el 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 7 según el osciloscopio, 7 según el generador de funciones. Y por ejemplo, como uso de aquello podría ser, no sé, es un PWM lo que estamos haciendo, no es otra cosa. Podríamos ver, no sé, un motor paso a paso, step to step, o un servomotor, qué sé yo, cualquier cosa que utilice PWM. Buena funcionalidad. Bueno, y es lo que podemos hacer con casi todos los generadores de funciones. Casi todos tienen esos modelos. Queridos amigos, yo creo que esto ya está muy largo este capítulo. Para que no sea latero, lo vamos a dejar hasta aquí. Y en el próximo capítulo vamos a seguir con esto, pero con otros generadores de funciones. Vamos a probar los que traen los osciloscopios, el Hantek, el Rigol, qué sé yo. Vamos a utilizar el DDS Clecky para ver si es que hay alguna diferencia. En realidad, hasta aquí no creo que las haya. ¿Ok? Para después ir avanzando en otros temas como la modulación, el sweep, en fin. ¿Les parece? Bueno, que estén muy, pero muy bien. Espero que hoy hayan aprendido algo. Y nada, hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Brahim Nasser. Sígueme en Facebook e Instagram. Ustedes ya saben que es importante. No sé para qué, pero es importante. Chao, que estén bien. Un abrazo a todos. Somos Nasser Ingeniería, la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena.